Bienvenidos a Erráticamente Hablando. El tema de hoy, humor negro. Motherfucker. Em, pues yo quiero empezar, eh, creo que también haciendo un... Yo no tuve tanto tiempo para estudiar, me hubiera gustado tener más tiempo, pero, pero en lo poco que encontré como que cada persona piensa algo diferente sobre lo que es el humor negro y pues, definiciones hay como muchas. Y pues a mí me gustaría más bien hacer un recuento porque el humor negro hoy se relaciona con chistes o reírse con bromas que tengan temas siniestros o delicados como, no sé, la enfermedad, la muerte, la discapacidad, alguna guerra, o racismo, no sé, y otro montón de cosas. Pero Pero si volvemos un poco atrás en el término, yo estoy buscando y el primero que habló como tal del humor negro, tal vez intentando como que hubiera un intento de definición y es mucho más cercano al que conocemos ahora, fue André Breton o André Breton, ya va a decir así nomás, eh, el francés surrealista. Dice que tiene un libro que se llama Antología sobre el humor negro, fue publicado como en los años 40, no recuerdo bien el año, y él lo que se dedicaba a hacer era hacer una pequeña selección de, de autores y de textos que él consideraba que eran de humor negro, y de paso terminó como acuñando la palabra, porque todo lo que hacían ellos lo englobaba en el humor negro. Investigando un poco a esos autores, pues era una lista larga, pero pues había gente como Jonathan Swift, el Marqués de Sade, Lichtenberg, Thomas de Quincey, Charles Fourier, Allan Poe, Baudelaire, Lewis Carroll, Nietzsche, Huysman, Rimbaud. Pues había un pocotón de gente, escritores, artistas, gente proveniente de muchas corrientes artísticas que en su momento pues había leído algunos de los textos que nombraban ahí, por ejemplo, pues algo del Marqués de Sade, de Swift, de Lichtenberg. Yo había leído los aforismos y, y creo que es difícil entonces aventurar una definición de proveniente, o sea, teniendo tanto material diverso, tanto material que no es difícil meter todo sobre un mismo costal bajo una misma definición. Porque Swift, digamos que se dedicó más a la sátira. Pues Sade también era como un poco incendiario con sus escritos y sus escritos eran conocidamente escandalosos. Lichtenberg, los aforismos de Lichtenberg, no sé si alguno los ha leído, pero son muy simpáticos, muchos son hasta pequeñas lecciones de vida y otros de veras son como para pensar, como para sacar discusiones de ahí. Eh, Bueno, Quincy, Poe, Poe, Baudelaire son cuentistas sobre todo y poetas. Em, el caso es que, pues, tomando algunos de los que yo he leído, el, el humor, entonces, para mí, empezando, además de que tiene una carga, por decirlo así, como que pretende como hacer reír, por decirlo así, también tiene que tener carga política y crítica política, porque el, el humor negro de algunos de estos autores está partiendo como de una situación social específica y de ahí pues quiere hacer la crítica, pero como es algo más interesante usar recursos literarios o no sé, otro tipo de recursos más ambiguos para criticar algo, pues se recurre al humor, más que pues, no sé, el humor, la sátira, la risa, lo burlesco es algo más cercano al pueblo.
porque muchos de estos de, de estas cosas se, se publicaban no como libros, sino como panfletos, por decirlo así. Pues en el caso de Jonathan Swift, hablando de la modesta propuesta y de otros de sus escritos satíricos, no circulaban por ahí como libros, sino como panfletos, por decirlo así. Eh, y lo otro que quería decir para empezar era que la palabra humor negro, pues tampoco es que la haya inventado Breton, porque venía desde los griegos y desde una creencia que se extendió sobre todo en la Edad Media, que fue la teoría de los humores, en la que pues, el ser humano tenía cuatro humores, cuatro líquidos recorriéndole el cuerpo, y esos líquidos eran los que decidían el carácter, que podían ser colérico, melancólico, sanguíneo o flemático. La bilis negra, la bilis amarilla, la bilis como flema y la sangre. La bilis negra siempre estuvo relacionada con, como con la melancolía, por decirlo así. Una persona que tuviera humor negro o humores negros es porque era una persona que, digamos, tenía depresión. Sí, tenía. Sí. No sé, no que se me ocurrió. ¿Y qué hacía el humor negro, no? Pues el humor negro trapeaba mientras rapeaba, o algo por el estilo. Fue lo que se me ocurrió. Oiga, pero esto parece Radio Universidad Cuervo. Yo creo que nos toca interactuar más porque, o sea, usted lleva hablando mucho, me parece muy interesante el apunte, pero creo que sí, nos toca interactuar un poquito para que esta vaina fluya mejor. Aunque No, la Pues ya pues se música acabó puede... la clase. Sí. hágale que igual ya había terminado. Ya había terminado, en serio, yo no quiero cortarle el discurso. Jamás. Me acordé de un chiste que escuché que si un blanco y un negro se tiran de un edificio, ¿cuál cae primero al piso? El blanco, porque el negro se queda limpiando las ventanas. No lo había escuchado. Nah. Digo, Es, No, es que es muy digamos que, curioso. Así, sí, hágale, yo dudo. no, es que hay, pues sí, puede cualificarse como humor negro porque ataca algo como el racismo, pero no falla tanto en la parte de negro, sino como en la parte de humor. Sí. Tienes razón. Lo admito No sé, con vergüenza, lo admito con vergüenza. no sé, pues como que recogiendo su, algunos de los puntos que hablaba aquí el cuervo, es que sí, realmente para hablar de humor es muy difícil unificar todo bajo un término de por sí, porque el humor en su generalidad es completamente subjetivo. Digamos que la risa viene de muchos lugares diferentes y para muchas personas es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo siempre había pensado que el humor negro tiene unas líneas muy difusas por el solo hecho de que el humor negro en general ataca temas sensibles y dependiendo de con quién se esté haciendo humor, hay cosas que pueden ser más sensibles que otras. Por ejemplo, si yo me río de Venezuela frente a un venezolano, pues para él puede ser humor negro y para mí no. Así el chiste sea muy pendejo. y esa es la Espera, cosa que usted en los dice... tiempos que corren, eso, además de, o sea, usted corre el riesgo de no ser calificado como, oh, qué buen humor negro tiene, sino como, oh, este man es racista, es xenófobo. No, pero te tocó indirectamente algo que yo noté, porque estuve viendo No, varios hombre, videos en YouTube. Ay, pucha, Geodude, edición, auxilio edición. Sí, tranquilo, Pues, déjelo ahí. pucha, no puede ser. La cuestión, Gio, ok, Gio tocó un tema muy importante. No, mentiras, Gio tocó un tema que me pareció muy interesante cuando yo estaba haciendo la investigación. Y es que dentro de los videos que yo veía en YouTube, se podría decir que
casi todo el humor que consumimos tiene material, entre comillas, negro. Porque si bien es difícil rastrear qué podemos llamar humor negro dentro de lo que se entiende, incluso dentro de los humoristas, porque pues también estoy viendo algunas opiniones de humoristas, ¿qué es el humor? Al final todos están de acuerdo en lo mismo. El humor tiene como objetivo hacer reír. Es una construcción que se hace para evocar la risa, ¿no? Y de acuerdo a los contenidos que se esperan del humor negro, digamos que el Chavo tiene humor negro porque habla de gordos, porque se burla de pobres y básicamente porque utiliza muchos recursos. Se me fue la paloma, suele pasar. Mi punto era que lo que dice es muy cierto, que para unos podría considerarse humor negro y para otros no, pero si utilizamos, si somos estrictos en la temática, mucho del humor que nosotros utilizamos es negro. Nosotros seguimos contando chistes de pastuzos, estereotipos de paisas, seguimos imitando a los negros y seguimos hablando de muchas cosas que en sí pareciera ser lo típico del humor. Lo típico del humor es que sea negro, sino que hay un negro más clarito que otro. Sí. Incluso el humor blanco es un humor que es ingenuo o que tiene que ver más con el humor físico, como que es como el humor de los niños. Un niño se ríe de los pedos, se ríe de los sonidos del cuerpo, de que una persona se caiga o algo por el estilo. Eso entra dentro del humor blanco, es un humor muy, muy básico. El negro ya tiene un trabajo, ¿no?, un poco más de elaboración, pero si usted lo piensa bien y si evalúa las series que vemos, incluso particularmente yo diría que muchas de las series infantiles de ahora tienen mucho humor negro, porque siempre tienen un background que lo sustenta, ¿no? Pero pues en ese caso sí podría decirse que el humor de los niños también puede llegar a ser negro y muy cruel, porque no hay nadie mejor para burlarse de otro que un niño. Sí, Pero es que ahí, a veces los niños son ahí- como los más crueles, los que no dudan en señalar defectos y hacer bullying a otros. pero es que ese fue mi conflicto, que yo escuchaba gente que intentaba divorciar la burla del humor, decía, no, es que el humor tiene como objeto reír, es una construcción que se hace para que la gente ría, y no, no una mera burla. O sea, yo no sencillamente le estoy haciendo bullying a usted, porque ahí es cuando entra el tema del bullying. Yo no le estoy haciendo bullying a usted, o yo le hago bullying a usted para mi diversión, y de pronto las personas que vienen conmigo se divierten porque yo le hago bullying, pero eso no se considera humor. Y uno diría, pero no, pues si estas tres personas que le están haciendo bullying a este sujeto se están riendo y el objetivo del humor es hacer reír, dentro de algún tipo de maroma, ahí hay humor. Pero muchos defienden que no, que el humor es independiente o no es personalizado. Y eso me parece contradictorio, por completo. De hecho sí, porque si decimos que la burla no es humor, entonces, por ejemplo, los memes. El meme es como la forma de humor más prominente ahora y en general lo que hace un meme es burlarse de algo. Sino que dicen, o sea, es la excusa. Eso me acuerdo del caso que hubo hace unos meses, que yo creo que les comenté, de un locutor guajiro, me parece. Había un locutor Nombre, no, de la costa, era de apellido Zuleta. Y el sujeto estaba entrevistando a un jefe de un grupo guayú. Y le preguntó que si allá vendían mujeres. Porque al parecer en esa cultura todavía se tiene la costumbre de vender a las mujeres. O las mujeres, no tanto venderlas, sino que las mujeres no pueden elegir a sus esposos, sino que se los eligen. Entonces aquí voy a utilizar el chiste que había en Ramplones. Ellos como que vieron el negocio ahí, como que estamos decidiendo por estas viejas con quién se van a casar, entonces pues hagámoslo negocio. Decidamos cuál es el esposo y al mismo tiempo consigamos un beneficio monetario. Bueno, el caso es que este man estaba averiguando con el jefe que si efectivamente todavía vendían mujeres. Y le dijo, no, sí, sí vendemos mujeres.
y él le preguntaba que si la tenía menor de 20, que la quería virgen, que la quería con tales características y que cuánto valía. Mejor dicho, en ese programa de radio hubo toda una sesión de un proxeneta con un cliente. La cuestión es que al final eso causó mucho revuelo, apareció en las noticias. Y el man dijo que no, que él solamente estaba haciendo humor. Y me dice, pero es que, o bueno, muchas de las críticas eran, ese sujeto no estaba haciendo humor, ese sujeto estaba preguntando por un producto. Pero él tenía la excusa del humor, decirnos que yo manejo un programa que se escucha por muchas personas, mi intención es entretener personas, y yo solamente lo hice como una forma humorística. Entonces, aquí la pregunta, pues aquí hay una excusa sobre el humor, ¿no? Si el humor es una intención para hacer reír y al mismo tiempo está en un ámbito aislado, o sea, usted no me puede criticar a mí porque estoy haciendo humor y porque el humor es ajeno a la realidad. Y esa es una de las premisas también del humor. Que el humor supuestamente no es burla, es que me parece muy contradictorio, pero eso fue lo que averigué, no es burla porque tiene una estructura, es una estructura en sí misma independiente, que tiene un referente pero no un protagonista, ¿sí me hago entender? Es como que yo puedo hablar de una tragedia en particular, pero es porque de esa tragedia en particular, hablando del humor negro, yo puedo hacer una construcción, un juego de palabras que al final termina siendo gracioso. Pero no, ahí yo sí tengo que, o sea, yo también me distancio de esa definición porque es un poco confusa y, o sea, suena de veras como una excusa para hablar de ciertos temas sin ser criticado. Más que en estos tiempos, con lo de la corrección política se ha vuelto muy, muy difícil. Cualquier persona que dice cosas así como verdades hirientes o se burla de alguien, pero de veras tiene una idea detrás, se le critica demasiado. Y eso es el problema para mí. Hay mucho humor, pero creo que ese humor es vacío, porque es humor por humor, solo quiere como producir la risa, pero no tiene como un trasfondo político detrás. Pues es que el problema de tratar de estructurar el humor es que ahí ya hay una contradicción. O sea, se supone que no es la estructura lo que nos hace reír, sino las disonancias. No, hay algo, porque por ejemplo el stand-up tiene un esquema determinado, una estructura determinada. Usted necesita una premisa para buscar lo que sería después el punch. Porque el humor o lo que nos hace reír dentro de la definición general del humor es lo inesperado. Entonces hay gente que se profesionaliza y utiliza estructuras para hacer humor. Y aquí es cuando llegó a Jim Jefferies, que era de lo que estaba hablando con Gio antes de iniciar. Este sujeto tiene un especial en Netflix y el man dice, bueno, a mí me han censurado muchas veces, pero me parece raro porque yo había hecho 5 shows, incluso uno peor que el otro, y me vienen a censurar en un show donde hablo de la violación, pues de las acusaciones de violación contra Bill Cosby, ¿no? Mm. Entonces él hablaba sobre las críticas que le hacían. Y básicamente las críticas que le hacían a él eran las críticas general contra el humor negro. ¿Por qué no se debería hacer humor negro para muchas personas? Ah, no, es que el humor negro es provocador. De cierta manera está mostrando a una mala persona, entre comillas, hablando de hacer malas cosas que podría inspirar a otras personas a que se vuelvan malas como el comediante y hacer esas malas cosas que dice el comediante. Y él dice, no, yo solo estoy utilizando el lenguaje de humor para transmitir algo que sencillamente me suena gracioso. Si usted me está preguntando a mí, claro, después de hacer una rutina corta sobre Bill Cosby y las violaciones, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que yo no quiero ser violado por Bill Cosby, pero ese no es el punto, es el Pero sujeto. el man también se está yendo por las ramas en su propia justificación, ¿no? Él también quiere como cierta corrección política, porque digamos o sea, en los tiempos de Swift, o no sé, antes si alguien publicaba un panfleto de estos, pues qué decir, ¿no? Pues es que la idea de fondo es obvia, es como
Por ejemplo, en la modesta propuesta, que es para que los niños de Irlanda no sean una carga para sus padres ni para la patria, pues como Irlanda en ese momento era casi que una pequeña colonia de Inglaterra, y además es una como muy vituperiada, por decirlo así, les había ido muy mal, pues pues ellos habían atravesado como varias hambrunas, y de hecho en una hambruna que había habido unos años atrás se había muerto un resto de gente, que fue la de los papas, bueno, no me acuerdo muy bien, pero él claramente al decir que como hay tanto niño en las calles y familia, hombres desposeídos, pues con esos niños, ¿qué es mejor hacerlo? Pues comamos así, calmamos el hambre de las personas adultas, salvamos vidas y también acabamos de paso con el problema de los niños por las calles. Ese, esa Entonces, modesta proposición. Ay, perdón, termine, que pena con usted, hombre cuervo. Continúe volando por ahí. ok. Entonces, antes de que se me vaya la idea, de que se me vuelva. Entonces él claramente, pues a través de ese recurso satírico y pues muy anclado a su tiempo, eso es lo otro, que tal vez el mejor humor negro está como anclado a cierto tema y a cierta situación social, y todo el público como al que ¿va qué? Va, ahora se me olvidó la palabra, al que va dirigido ese humor, pues también conoce el hecho, y en el momento de hacer la crítica o la sátira, pues también participa de la risa, porque entiende como de algún modo qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere decir el otro, aún el otro use palabras distintas. Y creo que eso era porque se me fue la paloma. Mira, cuando Pues, yo... No, hágale, Gio, tú. pues ahora me parece importante hablar de Dogman. Dogman tiene un capítulo Oh muy my God. interesante acerca de la misma comedia, ¿no? Y en el que toca algunos puntos que usted ya está mencionando, y precisamente en el discurso él lo que dice es que la comedia debe provocar, y que la comedia de alguna manera tiene que ser un desafío. Sí, O sea, porque no puede existir una comedia que no desafíe a la audiencia. Depende. a la audiencia o Porque tal él, vez el establishment o como... no, dice a la audiencia, porque habla directamente de que la persona que recibe el humor tiene que demandar un desafío, porque la comedia en forma de comedia no ofensiva, comedia que simplemente es a prueba de niños y que realmente no cambia de ninguna manera las perspectivas que uno tiene. La comedia que lo deja uno exactamente igual cuando inicia que cuando acaba, realmente es una comedia que lo trata a usted como a un niño. Sí, estoy de acuerdo, Entonces tiene que ser como habla de provocativa. de que una comedia que provoque y que trate a la audiencia como un adulto razonante. Hay una cuestión. Cuando hablaba de una propuesta, una modesta proposición, a mí me tocó leer eso hace años, cuando estaba empezando en la U, en una clase de introducción a la literatura. Y una modesta proposición inicia con una premisa. Y la proposición en sí, que habla de comerse a los niños y eso, es una respuesta a esa premisa. Él está jugando con él está reduciendo todo al absurdo. Él está cogiendo algo que se está diciendo en ese momento y lo está llevando hasta un límite, pues en este caso, y si lo vamos a llamar comedia cómica, hasta un límite cómico. Comedia cómica. Él estaba diciendo, o el principio, sí, aunque igual eso fue hace muchos años, él estaba hablando de que muchas personas estaban quejando de que básicamente los pobres le costaban mucho dinero al Estado. Y resumiendo muy por encima, está diciendo, listo, si los pobres le cuestan mucho al Estado, hagamos que le generen al Estado. Los matamos a todos y nos los comemos, y así todos felices. Porque si los matamos, ya no le cuestan nada al Estado, y si nos los comemos, pues ahorramos plata.
Eso es un absurdo completo, pero está dando una solución. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que un humor inteligente debería ser de impacto. Sin embargo, no todo el humor es sátira. A veces hay humor por humor porque el absurdo es algo que siempre va a recorrer el humor, incluso el negro o blanco de cualquier color, porque hay cosas que sencillamente no tienen sentido y solamente por la forma en la que suenan son chistosas. Y les voy a dar un ejemplo. Un humor muy típico en Colombia, particularmente, es el lenguaje soez. Si usted le quita las groserías a un chiste, deja de ser chistoso. A algunos chistes. Precisamente porque lo que se busca es un límite transgresor. Y yo a lo que voy con esto es que no siempre hay conciencia del chiste. Es algo que ocurre directamente en los procesos interiores de la persona. Y ahí es cuando yo quería meter esa palabra alemana que busqué mucho en Google para tratar de pronunciarla bien, pero por alguna razón tenía las parodias de los alemanes en la cabeza y me hacían pronunciarla charro, pero voy a tratar de no hacer el chiste acá. La palabra es Schadenfreude. Sino que yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ven algo en alemán, ustedes se imaginan esas parodias de los Simpsons o del cine, y ustedes dicen, no, pues a ver, la S suena como sh, la J, la H como J, esto se pronuncia así como los franceses, y ahora metámosle un acento alemán, entonces sería Schadenfreude. No sé Sí, si digamos les ha que pasado. eso La más bien me cuestión, hace pensar en judíos haciendo una fila sí, sí, contra su sí. voluntad. La cuestión es que el Schadenfreude es el goce o la satisfacción por el sufrimiento ajeno. Eso nos acompaña a todos. Entonces yo estaba viendo yo lo tengo por aquí anotado, eso está en YouTube, búsquenlo porque me pareció muy interesante. Una psicóloga que se llama Cristina Balinotti. ¿Sí? Balinotti. Ella estaba hablando del Schadenfreude y decía que efectivamente hay una tendencia del hombre a buscar esa satisfacción a partir de cierta desgracia ajena. Por ejemplo, cuando nosotros odiamos a una persona, nosotros disfrutamos de cierta manera que le vaya mal, ¿no? Cuando existe algún tipo de resentimiento o algo que como que nosotros vemos a una persona grande y en el fondo queremos que esté abajo para burlarnos de ella. Sí existe un afán de bullying tal vez, o una idea interior, algo en la naturaleza, que nos da cierto goce, y los alemanes incluso sacaron una palabra para eso, lo más parecido en español es regodearse, que es Sí. básicamente gozar por el sufrimiento de otra persona, pero sí, es lo mismo. La cuestión acá es que ella llegó a un punto que me parece muy interesante, y es que decía, en la transgresión, cuando se escucha humor, hay un placer indirecto. Yo, por medio de la imaginación, eso ya son palabras mías, yo soy capaz de meterme en la historia del humorista o en la historia de lo que estoy viendo y yo mismo, indirectamente, estoy satisfaciendo un deseo interior o estoy protagonizando una autorrealización, pero de manera indirecta, me explico. Siempre he considerado, pues particularmente desde la infancia, que las groserías en los niños, los vicios en muchas personas y todo eso son prácticas transgresoras. ¿Por qué decir groserías parece ser tan gracioso para muchos? Pues sencillamente porque la sociedad considera que decir groserías está mal. La grosería es transgresora. Y por alguna razón, porque yo decía, pero ¿por qué decir groserías resulta cómico para muchas personas? Y realmente aquí en Colombia, y puede ser que mi papá es uno de esos, hay personas que no pueden decir dos palabras sin usar una grosería intermedia para las otras dos palabras que siguen y otra grosería, y a veces es una chorrota de groserías antes de decir las dos palabras. La Que son grandes transgresión, conectores. sí, sí, o sea, son conectores del puto. No mentira, la cuestión acá es que la transgresión aparece como un deseo interior, pero que no, o sea, un deseo interior, pero que se realiza en otra persona. Como que yo admiro su transgresión, yo apoyo su transgresión, pero sin untarme las manos. Entonces me pareció muy interesante, porque pareciera como si el humor negro, no, o sea, pero quiero hacer una aclaración.
Y voy a utilizar las mismas palabras de Jim Jefferies, porque él decía, el hecho de que yo hable de violaciones no significa que yo sea un violador o que yo quiera salir a violar gente. Y tampoco creo que ustedes, después de haber escuchado chistes de violadores, quieran ser violadores o quieran salir a violar gente. Eso no tiene nada que ver. El chiste en sí mismo es independiente. O sea, yo no les estoy diciendo a ustedes qué es lo que deben hacer. Yo no estoy dando mi opinión al respecto. Uy, el alienígena de Cuervo volvió a aparecer. Entonces, la cuestión acá... Espere, yo toso. Revise su estática que no sé. Ya creo que se debió curar. Está dando malas señales. Parece que hubieran matado a John Coffey allá. Me está dando todo, su estática me está dando todo. Ay, sí. La cuestión es que sí hay un imaginario, sí hay una parte automática en el humor. Y aquí es donde llega algo que se tocó al principio. Y es el humor transgresor, el humor que trae contenidos de la realidad y que los expresa una realidad que la gente no quiere ver. A nadie le gusta hablar de violaciones, a nadie le gusta hablar de pedofilia, a nadie le gusta hablar de la muerte. Pero son cosas de las que hay que hablar, ¿no? Muchos humoristas dicen, lo grandioso del humor es que puede transformar la tragedia más grande en algo que nos pueda hacer reír. Y eso lo van a escuchar mucho, en colombianos o extranjeros. Pero la cuestión es eso, que yo creo que en el humor y esa idea de la transgresión también existe el gancho, el hook, que es lo que trae la risa, ¿no? En la estructura, porque sí hay una estructura reconocida entre los humoristas. Incluso existen clases de humor, pues clases para aprender a hacer humor y eso. Aunque hay otros que dicen que el humor no debería aprenderse así. Pero Digamos creo que que aún así, esa línea, o sea, estamos bailando, creo que en esa cuerda floja que a mí me parece todavía muy discutible entre pues lo que es transgresor y lo que es provocador, como decía Giovanni, porque transgresión puede pasar de si no sé, simplemente verás un humorista diciendo groserías, diciendo sandeces, como no sé, tal vez un canal que usted me recomendó la vez pasada y del que no quiero decir el nombre, pero ese canal no perseguía ningún, o sea, no tenía ningún objetivo político ni ningún trasfondo detrás más pero es que que, provocar la risa inmediata. pero es Y, que no y lo hemos hablado necesita. o sea, de que como decía Giovanni, la provocación es necesaria porque se quiere sacar de la indiferencia pues al que esté escuchando, que pase casi que de la risa a una risa incómoda. Por eso los textos de humor negro son como tan incómodos, porque algo que empieza como una cuestión chistosa, jaja, sí, comámonos a los niños, después termina como con el que esté leyendo o el que esté escuchando, tomando como conciencia acerca del hecho que en un principio le pareció gracioso. O sea, Pero ya es se que está ustedes, distanciando y está creando, pues supongo que eso ya lo llevará a la creación de una opinión, de un criterio, pero de lo que sea. ahí sí tengo que disentir por completo, porque ustedes le están buscando moraleja al humor, y yo digo que no necesariamente. Eso es sátira, lo que ustedes dicen es sátira. Efectivamente el humor puede utilizar la sátira, pero no es el único recurso que tiene. El humor Sí, puede pero ser es que únicamente absurdo. Sí, el humor puede ser una herramienta de conciencia. Humor conciencia para todos y pasen en la mochila. No, sí puede ser. Sí puede ser. O sea, no estoy diciendo que no. Y en el fondo, pues es posible que funcione para eso. Pero no es eso lo que lo hace gracioso. Puede ser eso lo que lo justifique. Pero se puede ser gracioso sin necesidad de ningún tipo de acto conciencia. O sea, lo que ustedes hablan es sátira, sátira. Y busquen sátira y busquen humor y van a decir, el humor puede utilizar la sátira, pero no siempre va a usar la sátira. La sátira sí busca una reflexión, y regularmente sí va a estar encaminada a lo político y todo. Pero el humor no necesariamente es satírico. Pero sí, entonces lo que pero usted digamos que dice, ok, estamos hablando de humor en general, pero si lo tratamos de poner en contexto de humor negro, ahí sí aparece que de alguna manera tiene que haber una carga, porque es que el humor sin carga nunca se vuelve humor negro.
Sino O que el sea, humor, a menos que el humor negro, a menos que el humor ataque una sensibilidad o que realmente se siente bajo algo que pueda ser ofensivo, que pueda ser incendiario, no podría ser humor negro. Entonces, si hablamos de humor absurdo, el humor absurdo puede ser, sí, puede ser muy gracioso, pero pues no se podría considerar humor negro a un chiste muy absurdo porque realmente no tiene esa capacidad, digamos, de en algún momento ofender a alguien o esa capacidad de permitir un shock. Creo que ahí hay algo importante, el shock. El humor absurdo, digamos que el único, no puede tener ese shock mental, simplemente una risa por algo que realmente es incomprensible, pero un shock verdadero que vaya hacia un tema o algo que realmente provoque una reacción, digamos, algo más compleja, no se encontraría allí. yo digo que siguiendo la idea, o adhiriéndome a la idea de que humor es hacer reír, eso lo vuelve lo suficientemente abierto como para no necesitar de la reflexión. Usted se puede reír de cualquier cosa sin necesidad de reflexionar al respecto. Yo no estoy desmeritando el potencial del humor para. Eso está ahí, es verdad. Lo que estoy diciendo es que, digamos que sería englobar todo el humor negro en eso, pues habría que ver si es aplicable. Y yo sí creo, precisamente por eso traía el Schadenfreude a colación, porque sí existe una tendencia a sencillamente reírse de otras personas porque sí, porque está ahí. No necesitamos la reflexión para reírnos, ese es mi punto. Y como no necesitamos la reflexión para reírnos, entonces no es un material necesario para que exista humor, ni siquiera Por eso, suficiente. pero seguimos en la categoría de humor, no de humor negro. Porque, por ejemplo, si No, podemos, se si, se lo voy a demostrar ya. ¿Por qué la niña sin brazos no puede abrazar a sus padres? Porque es huérfana. Se cayó del columpio. por eso, y eso, pues realmente, pues no sé si podría categorizarlo completamente como humor negro. Sí, ahora, esta pequeña investigación y eso me hizo pensar porque, o sea, lo que está diciendo Jefferson es como la definición más aceptada de lo que es el humor negro, que es de veras como burlarse con cierta licencia de ciertos temas, así sean espinosos, pero como porque sí, y escudarme pues en lo que no, pues soy humorista o que esto solo lo hago con fines de entretención o para hacer reír a la gente, pero la ofensa está ahí, por decirlo así. El Pero no, racismo no, o el tema está ahí, pero no está tratado de una O sea, no. forma O como... sea, sí, sí, no, sí. pero O no sea, es yo tanto entiendo. la ofensa. O sea, yo entiendo el punto de Giovanni. Y de hecho me parece que ese debería ser el enfoque siempre del humor. Y esa debería ser siempre la posición de la persona que va a ver humor. Pero mire pues, ¿cuál es el asunto acá? Por ejemplo, y otra vez me remito a Jim Jefferies. El man decía, las personas que vienen acá y que llenan este auditorio son personas que vienen a reírse, que vienen a escuchar comedia, no personas que vienen a una secta para que yo les diga qué es lo que tienen que hacer. Porque es lo que parece que los críticos dicen, que porque yo estoy hablando que Bill Cosby es un violador, entonces le estoy haciendo una apología y les estoy lavando el cerebro a ustedes para que vayan a violar. Porque eso es lo que dicen. Es que el humor tiene material peligroso que incita a las personas a cometer los casos que se dicen ahí. O sea, lo están volteando por completo. Y eso era lo que condenaba el sujeto. Decía, no, yo no estoy haciendo eso. Yo estoy utilizando un material que existe ahí. Y ahí es cuando el humor como un medio de divulgación es importante. Y ahí es cuando entraría el discurso de Zizek. Porque el Zizek está en contra por completo de lo políticamente correcto, diciendo, es que igual, si nosotros tenemos una sociedad donde nos da miedo, digamos que ser políticamente incorrecto,
nosotros incorrectos. Nosotros siempre vamos a ser una sociedad oprimida. Solo cuando tenemos el valor de decir de frente que existen problemas es cuando nosotros podemos protagonizar cambios y podemos hablar y tener una postura crítica sobre algo. Y ahí está totalmente de acuerdo con Giovanni. Y es verdad, el humor debería ser eso, pero no es solamente eso. Y usted puede contar muchos ejemplos donde se va a hablar de pedofilia, donde se va a hablar de... No, pero yo sé que también tengo que estar muy de acuerdo con Giovanni en algo. Y es otra teoría que he estado amasando. Y es que en los memes y en las formas de humor y en los clichés del humor también hay modus operandi de los que uno no se da cuenta. Porque ustedes se han dado cuenta de la cantidad de veces que aparecen los tíos cuando se habla de pedofilia en los chistes. Sí. O los profesores de educación física. Yo pensé que Robin estaba mamando gallo y que era un buen chiste lo del profe de educación física, pero no. Incluso en Francisco el matemático, el violador era el profesor de educación física. Que es muy curioso. Un poquito de Porque, cultura porque, la- y colombiana, sí. porque, por ejemplo, en los memes que se hablaba de que los hombres después de masturbarse se sentían culpables. Y uno empieza a ver cosas. Porque digamos que Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y eso se puede, digamos que trasladar a la persona individual. Y a menudo nosotros consideramos que nosotros somos la medida de muchas cosas, pero hay muchas cosas de nosotros que no queremos exteriorizar. Pero hay muchos conflictos que nos competen a todos. Muchas debilidades que tenemos todos. Y a menudo el humorista aparece como ese actor desnudo que se muestra por completo, con el que usted puede o no identificarse. Y eso es lo maravilloso del humor. Pero Pero insisto, si el humor en general, negro del color que se le ocurra, tiene como objetivo hacer reír, la reflexión podría salir de taquito. No podría ser necesaria, ni una condición, pues no podría ser una condición necesaria para eso. Sí, el humor sí tiene ese potencial, pero la reflexión o la sátira no es necesaria para hacer humor negro. Pero Por es que eso, eso, pero pues, simplemente se habla de que la sátira o la reflexión no es que sea necesaria, pero de algún modo siempre está ahí. De otro modo, realmente el chiste, pues Ah, bueno, sí. no podría ser considerado tanto humor negro. Por ejemplo, con un chiste como un niño sin piernas y sin brazos se cayó y se lo llevaron las hormigas. Sí, El sí. chiste podría ser considerado un chiste cruel, pero realmente no humor negro porque el chiste no ofende a nadie, es un chiste demasiado simple. Pero por ejemplo, las personas sin brazos no aplaudirían ese chiste. Por sí, eso, eso digamos también que creo que vale la distinción de lo cruel y de lo negro. Porque ahorita, bueno, todo el pequeño argumento que usted desplegó, lo desplegó desde lo que le dijeron a este señor Jeffries. Pero esas personas que le dijeron eso a Jeffries no están tocando los puntos que nosotros estamos tocando, porque están tocando, o sea, están ya como que diciendo que cualquier cosa que diga ese señor y cualquier tema que se trate de, cualquier tema delicado que se trate de una manera humorística, no debe ser así, porque no es políticamente correcto, porque podemos estar ofendiendo a alguien se puede estar sintiendo mal y además con sus palabras usted puede culminar a otros a que terminen haciendo esas barbaridades. Pero no es como las, las objeciones que le estábamos haciendo con Giovanni, porque para nosotros creo que hay una distinción del humor del que usted está hablando y de un verdadero como humor negro, pues que tenía como lo social metido ahí como un aspecto indispensable. Pues lo que usted decía del humor, sí, efectivamente, mucho humor no busca nada, sino la hilaridad, como la risa fácil, pero yo pues ahora creo que el humor negro de veras tiene que transformar de algún modo la conciencia de quien escucha ese humor. sí, digamos que lo digo porque realmente, sí, el humor es un chiste, simplemente un chiste cruel. Digamos que
ni siquiera es ofensivo realmente por lo básico que es el chiste. Pero para que algo pueda considerarse humor negro de verdad tiene que tener algo que mueva a quien lo escucha. Ya sea que lo ofenda en demasía o que realmente le brote una carcajada o una reflexión. Lo que digo es que sí, el humor tiene que provocar una reacción, pero un simple chiste cruel, realmente no va a provocar más que tal vez una risa momentánea, Porque pero nada más. sí, porque por ejemplo trayendo a cuento otro humorista, y creo que él sí hacía humor negro, efectivamente era Jaime Garzón. Comparado con muchos humoristas de ahora, él no temía como meter el dedo en la llaga, y de verdad lo que hacía era un humor negro como de mucha calidad, porque jugaba Eso era con verdades. sátira política. Pero al principio, con el pequeño exordio que me tomé en el que explicaba un poco el origen de esto, hemos visto que el humor negro surgió de la sátira, o sea, solo que Sí. ahora en la opinión pública el humor negro se haya popularizado como lo ofensivo, simplemente como lo que usted decía, una burla cruel para hacer reír, que no tiene ninguna pretensión política, ni ningún compromiso con quien la oye, ni nada. Pero pues con Giovanni sí creo que ahora pensamos que el humor negro de veras tiene un compromiso detrás, como que O sea, volviendo al punto de la provocación, realmente, ¿qué tan negro puede ser un humor que finalmente no incita una reacción grande? Bueno, Por ejemplo, no, sí, terminé la idea. Qué pena, hombre, Geodude. por ejemplo, y están usando mucho mi nombre, Dije Geodude, el hombre de no, piedra. anteriormente, me ¿Sí? refiero al cuervo. Ah, no, ah, cuervo, este man. lo siento. Cría cuervos y te sacarán los nombres. Termina la Sí, idea. bueno, el caso es que, bueno, es muy diferente que yo haga un chiste como el anterior, un chiste simplemente había una vez un niño que se cayó en su bicicleta y se llamaba Gabriel. Chiste así, simple. Y diferente a que yo me burle de una situación actual, como pues, o de cualquier tipo de situación trágica. Así qué pena que hayan matado al abogado con un taser. El man era energía. Tal vez un mejor chiste, Sí. pero algo así. Edítelo porque igual ese me lo robé Sí, como con es, ánimo de ofender. mejor dicho, deje un espacio en blanco ahí, insertar Sí. mejor chiste. Sí, el caso es que, digamos que el primer chiste realmente puede ser algo cruel, pero en ningún momento va a suscitar de alguna manera la reacción, porque pues no tiene esa carga. Y digamos que no tiene que ser una carga política, puede ser cualquier tipo de carga social, carga personal. Pero lo que yo apunto con esto de humor negro es que el humor negro realmente necesita provocar. Porque si no, realmente no es humor negro, es simplemente un gag, un chiste. Ah, bueno, Porque ya si entiendo. decimos, sí, o sea, si decimos que humor negro es todo aquello que tenga que ver con el sufrimiento, entonces cualquier slapstick, cualquier caída es humor negro y realmente, No, pues, eso no, eso es humor blanco. sí, Porque ya está catalogado. Pero por eso. ya entiendo entonces, porque a mí me confundía Gio cuando al principio decía que hay cosas que para unas personas puede ser humor negro y para otras no. Ya entiendo su visión. Porque efectivamente, muchas cosas que muchos entenderían por humor negro, como aquellos que tienen únicamente contenido que puede ser sensible. Para esas personas sí podría considerarse humor negro. O sea, humor negro es en tanto el contenido, ¿no? El contenido es el que me define el color del chiste. Pero digamos que Gio tiene una postura que me parece interesante y no la desmiento. De hecho, me parece que esa es la función
la función más importante que tendría, el potencial más bien, más importante que tendría, fuera hacer reír, que es el de mover y el de provocar la reflexión. Sin embargo, es que sí, cuando se habla de humor, y yo realmente he visto a varios humoristas que se enredan, o sea, me siento como, en este momento creo que sabemos cómo se sentía Sócrates cuando indagaba a las personas que supuestamente sabían de su propio gremio y al final salían con un chorro de baba. Oh Yo my pensé que iba a goodness. decir cuando se tomó la cicuta. No, no, no. No, porque él, espérate que creo que me están llamando. Se despertó la bendición. Sí, se despertó. Mm. Jesús, ya regreso Ahí, enseguida. ahí muere el humor. Lleva el bolillo. Allá, pa. Así como en Los Simpsons, de que todos los niños que hablen en eventos públicos serán adormecidos. No estamos bromeando. Eso es humor. Sí, pero No, y es que, por ejemplo, es bastante interesante hablar de mucho tipo de humor de ese estilo. Por ejemplo, el comediante que recomendaba la otra vez, George Carlin. George Carlin no tiene especial de Netflix porque probablemente, bueno, no contratan gente que está en ataúdes, pero ya no. bueno, George Carlin maneja un humor bastante negro y también se nota que tiene una intención de reflexión o de por lo menos señalar varios de los problemas que van con la cultura americana. Pero al mismo tiempo su humor yo lo puedo categorizar como negro porque es un humor que realmente transgrede y mueve. Por ejemplo, una de sus presentaciones inicia simplemente con esta pequeña pieza y es ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de gente que habla en contra del aborto es gente con la que no querrías coger desde el principio? Ush. Abre un especial con eso y es simplemente, digamos que es un chiste, da risa, pero al mismo tiempo tiene una carga Sí, que ya claro. viene. Digamos que si el chiste fuera simplemente de feto abortado, incluso si el chiste fuera solo de feto abortado, de por sí ya tendría una carga. Es muy difícil uno hablar de humor negro sin carga. Sí, porque yo también vi por ahí, o sea, ahí el chiste cruel, yo vi un chiste cruel respecto de ese tema que era como como que iba a hablar del aborto, pero no me nació, por decirlo, por decirlo Sí. así. Pero sí, claramente este chiste es simplemente crueldad, ¿no? Simplemente me valgo del tema para hacer como un pequeño juego de palabras y ya, o sea, Pero, hay hilaridad, pero no tengo ninguna crítica ni pero aún ningún así objetivo. se está moviendo. Para mí eso sí tendría un contenido de humor negro porque el chiste de por sí ya está moviendo, ya está poniendo una carga con un tema que está cargado y el chiste va a mover a alguien. Digamos que sí, es un chiste cruel, es un juego de palabras, tiene una dosis de crueldad, pero al mismo tiempo tiene un carácter y es que es solo por el tema con el que juega ya está moviendo a alguien. Pero creo que no en un sentido como el que nos gustaría o el que estábamos hablando, ¿no? Como, No en ese sentido, pero de alguna manera está, pero digamos que ahí yo sí encuentro que está la provocación, porque digamos que está obligando a que quien escuche el chiste piense en el tema del aborto. pero pues Bien. yo todavía no lo estoy obligando a que piensen el tema seriamente, o sea, esa es la cosa y la discusión con Jefferson ahorita, digo con... Sí, Acelera esto. vamos a tener, esto va a quedar más censurado que... Pero no, a mí me parece que el chiste ya empieza a movilizar algo, pero pues sí, obviamente ya tiene que tener una elaboración más para que sea como algo refinado, un humor negro, Sí, pero ya de por sí está, con el solo tema que está tocando, ya está empezando a provocar.
por ejemplo, si hablamos de un chiste como, no recuerdo qué comediante lo dijo, que decía, el otro día discutía con mi hija acerca del aborto, ella está en contra, yo a favor, bueno, facilidades que permite la Ouija. Ok. Ese chiste también ya nos está moviendo en un tema y ya está provocando algo, de por sí ya se dio una posición, digamos que se podría decir que es un chiste más, es un chiste ya posicionado desde alguna manera, pero al mismo tiempo nos está, digamos, tocando un tema sensible. He vuelto. Entonces, volvió para las conclusiones del día. Para las conclusiones. Mira, yo tengo una conclusión después de mi investigación, que no fue tan ardua, tengo que aceptarlo, porque tengo muy Sí, poquito creo tiempo, que ¿no? la de ninguno fue Es que, totalmente es que agua. digamos que por eso es que mi idea de que separáramos el tema en tres fases, que sería la literaria, pues la discusión general, la literaria y en torno al cine, porque así lo podíamos seguir desarrollando y tener una excusa para seguir hablando a partir de un tema que es reconocido como humor negro, o sea, tener la representación ahí, porque por ejemplo dentro de lo que se proponía para el cine estaba lo de Doctor Strangelove, y eso es una sátira a la guerra o algo por el estilo, es que yo no me lo he visto, pero Sí, usted sí se lo ha visto, Cuervo. sí, creo que es de mis películas favoritas de Kubrick porque sí es de veras toda una burla de lo que estaba sucediendo en la Guerra Fría y pues la película es del 62 y pues en ese momento estaba lo de la crisis de los misiles en Cuba y también el reloj atómico, bueno, el reloj del fin del mundo El fin del mundo. Sí. estaba peligrosamente cerca de la medianoche. En cualquier momento, mejor dicho, una potencia podía soltar un cohete o una amenaza de cohete y los otros iban a responder y mejor dicho se creía que allá podía haber el fin de la humanidad como la conocíamos. Pero Pues desde entonces Kubrick lo que hace, o pues lo que hicieron, ah, porque es un grupo de gente muy grande, fue de veras como burlarse por todos los medios y descaradamente del hecho. O sea, y al ver la película es imposible que uno no quede, o sea, uno se ríe, pero también queda como pensativo acerca de lo que acaba de ver y de la seriedad del asunto que se está tratando también. el dictador de Chaplin entonces entraría igual. El dictador, sí, yo creo que también sería humor negro. El dictador de Cohen, no mentiras, no, ese no, ese sí, Ah, el porque dictador hay una película que se llama Ser o no ser, To Be or Not to Be de Ernst Lubitsch, un director alemán que también tiene, o sea, la hizo en el 42 y yo cuando la vi me pareció increíble que alguien hubiera podido decir y burlarse de todas esas cosas en esa época tan delicada. De verdad yo quedé como admirando a la película y aún más al director. Después pagaría hablar de ella o algo así. sí, pues, pero bueno, ya lo que pensaba era en que cuando leí en Wikipedia sobre comedia, un poco sobre los griegos y demás, la sátira que sale en la época yámbica, bla, 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 bla. Cuando escuchaba también a varios humoristas hablando sobre el humor y en múltiples fuentes, todas en el fondo, directa o indirectamente, llegaban a un punto, y es que la comedia se asemejaba al arte en tanto propicia una suerte de catarsis, la comedia como catarsis. Unos sí lo tomaban desde el punto de Gio, de que efectivamente invita a la reflexión, invita a romper tabúes, porque igual cuando se tiene tabúes, y ahí es cuando viene la argumentación de Zizek, si a nosotros no podemos hablar de ciertas cosas, o nos reservamos de hablar de ciertas cosas sencillamente por ser políticamente correctos, nosotros no estamos haciendo un bien a la sociedad, nosotros estamos huyendo de un debate que se tiene que hacer. Entonces, por eso sí estaría muy de acuerdo con lo que dice Gio. La cuestión es que
esta catarsis, y cuando yo metía la idea del Schadenfreude, como también como una autorrealización personal, como una necesidad biológica, me remitía a la película de La Purga. Y se me ocurría pensar, por esta idea de la autorrealización indirecta y también de la necesidad de transgresión, que en el fondo, y tal vez estas personas que escuchan el humor negro, necesitan de ese espacio que el humor da. Porque es que el humor en sí es un espacio. El humor no sale de una esfera. Y esas es muchas de las defensas que tienen los humoristas, ¿no? Cuando los critican por los contenidos. Es decir, es que yo estoy en un espacio donde la gente entiende que va a haber estructuras de humor. Y cuando yo digo que es humor negro es porque va a tratar temas delicados, bla, 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 bla. O sea que usted ya debe ir dispuesto, ¿no? Pero cuando hablo de la purga, como ese día en el que todo es legal, en el que usted puede matar y hacer cualquier cosa, yo veo como que cuando usted está en ese humor, en medio de esa catarsis, cogiendo todo ese material, usted también está en medio de una purga, ¿no? Nosotros estamos tocando temas que normalmente no se tocan. Estamos de un modo, de manera indirecta, evaluando una situación que en términos políticamente correctos no tendríamos. Estamos explorando posibilidades que en términos habituales no existirían. Y efectivamente sí, eso podría llevarnos o a una reflexión sobre una situación complicada, pues, cuando estamos hablando de la guerra y esto. O al mismo tiempo nos estaría mostrando una parte, una parte de la naturaleza del hombre. Y ahí es cuando yo digo que no necesariamente para reírse o para que algo sea humor, tiene que haber una crítica. Yo creo que sí hay parte y parte. Sí, efectivamente hay una preocupación. Pero si solamente hubiera preocupación, entonces, ¿por qué hay risa? Es la risa. ¿Por qué reímos? Y muchos dicen que los simios ríen, como dice el cuento, para no llorar. La risa es una forma de reprimir otro sentimiento. Búsquelo en Wikipedia, me pareció muy interesante. Cuando utilizaban a los simios para ver. ¿Por qué? Porque decían, la risa es una contorsión del rictus. Cuando un simio enseña los dientes, está tratando de sobrellevar una frustración. Y eso también me pareció muy interesante. Realmente en el humor negro nosotros nos reímos porque identificamos un absurdo. Porque estamos lidiando con una frustración, con algo que no podemos manejar, porque todo eso supuestamente encerrado en esa investigación de los simios, de por qué se ríen los simios, llevaba a una reflexión muy curiosa, y es que supuestamente la risa es lo que nos hace no morir de frustración. Espere, voy a parar para toser. Bueno, Pueden seguir, pueden seguir. aunque esto ya dio pie para otra conversación, ¿no? Porque pues mientras yo estaba medio investigando lo que medio investigué, pues las razones de la risa también salieron a flote y pues ya preguntarnos sobre el por qué nos reímos de ciertas cosas y otras no, pues ya eso creo que es otro tema más complejo y aunque tiene mucho que ver con este, pero creo que ya Pero con este sería muy nos general. extendimos demasiado. Bueno, no demasiado, vamos como bien. Como Pero que vamos a Pero tener que bajar el telón. estuvo interesante. Ahora aquí es cuando interactuamos con el público. Ahora, si alguno de ustedes, amables oyentes, a mí me parece muy curioso que digan amables oyentes, me parece muy charro. Si ¿Y cómo alguno de van a los saber si temas, son amables? sí, que tal La mayoría no lo son. que sea una gorra nueva, ¿sí o no? A mí no me gusta esa palabra, pero tiene mucho sentido, ¿no? ¿No ustedes nunca han evaluado el porqué de las groserías? al punto, al punto. Ah, bueno, sí, sí, este es otro tema. La verdad que estamos gastando los datos de Giovanni. Qué pena, hombre. La Sí, y cuestión. el nombre. Ay, huepucha, desvío. Eso nos da para muchas reflexiones. La cuestión, que pues, ya que estaba hablando. Ah, no, no, sí, Ay, que Dejo de hay que tomar interactuar, hay que omega 3. interactuar. de que en Hay, conclusión hay que terminamos como engancharte. empezamos.
Venga, el trate. La cuestión es que hay que interactuar con los oyentes. Si algunos de los temas que hemos tratado en este podcast es de su interés, escríbanos y digan de qué les gustaría que siguiéramos hablando. Si creen que dejamos algún tema en el aire que necesita más desarrollo, a nosotros nos interesa saberlo, así que póngalo, pero no sé en qué carajos, esto no maneja inbox o no sé qué tipo de plataformas vamos a utilizar para interacción. Diga Pero es que comentarios o lo que sea. díganlo en los comentarios o en donde sea que puedan escribir cualquier cosa. Porque Bueno, si pueden mandar una yo creo paloma, que, manden una yo creo, puta paloma. yo creo que aquí es donde Giovanni, Otra introduce las redes sociales. No, porque esto va a salir en la edición, esto va a salir en la edición. Aquí es donde Gio Así esto sale. introduce las redes sociales. Bueno, entonces ya saben, tenemos Twitter e Instagram. Al momento de grabado este podcast, 0 seguidores, así que síganos. Por favor. Por favor, Por favor. eso suena todo lastimero. Necesitamos comer. Necesitamos comer y no Internet. trabajar. Está Necesitamos apelando a la conmiseración de los oyentes. Es Sí. la lástima. Sí, claro, es la mejor forma de conseguir dinero fácil. Pero ¿qué otras cosas nos queda? Bueno, entonces, erráticamente en Instagram y Twitter lo reconocen porque ese es la imagen, el que tiene de imagen un cerebro y 0 seguidores. Sí. Listo, entonces, no, pues La comedia es finita. sí, muchas gracias por oírnos y nos vemos en un próximo episodio. Sí. Nos vemos y hasta pronto. No, mentiras, no sé cómo nos despedimos. Yo no sé. Despedida de youtuber, ahí toda genérica. Sí, despedida de youtuber. No sé. Oiga, también deberíamos decir que vamos a estar próximamente en YouTube. Bueno, esto lo puede decir Cuervo para que nos repartamos las funciones. Como que recuerden escuchar este podcast en cualquier aplicación que use para escuchar podcast y también nos pueden encontrar en YouTube. Claro, asumiendo que ya estemos en esos sitios. Porque es que si están escuchando esto es porque estamos en alguno. Sí, eso Sí, ya. en cuál no se sabe aún, pero Oiga, por cierto,